Bueno, si no estoy mal, esta es la clase 7, ¿no? Vamos a ver el cálculo diferencial integral. De las series de potencias. A ver, para poder hacer eso necesitamos recordar dos cosas. ¿Cuál era el fundamento del cálculo diferencial y del cálculo integral? Eso nos va a permitir abordar este problema de esta misma temática, pero aplicado a series. A ver. Las funciones pueden ser derivadas o integradas. Si es que hago el diferencial o la derivada más bien de una función, lo que se obtiene es la primera derivada de esa función. La fórmula más general de la derivada de una función, ¿no? Sabiendo que la función derivada no es más que un límite, ¿no? Y aplicando ese límite, podríamos llegar, ¿no?, a una conclusión. El límite que aplicábamos era que a la función le agregábamos un valor infinitesimal, delta x que tiende a 0, le restábamos la función y le dividíamos para ese valor infinitesimal. Aplicando eso a las funciones, ¿no? Si es que la función era x a la n, la derivada con respecto a x de x a la n, ¿no?, era n por x a la n menos 1. Y luego venía la regla de la cadena y todo el cálculo diferencial que alguna vez ya he estudiado. Acuérdense que esta conclusión de aquí la obteníamos a partir de esta definición. Ahora, revertir este proceso, ¿no?, nos lleva al cálculo integral. En el cálculo integral llegamos a una conclusión en base al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Decíamos lo siguiente: si tenemos una función f de x y queremos hallar el área bajo una curva, considerando que el área que voy a encontrar desde A hasta B no es un área fija, sino es un área móvil, tendríamos que fijar un valor, ¿no?, un valor x. A ver, aquí estoy. Este eje de aquí, ¿no?, para tomar como variable la x entre A y B, ¿no?, un valor variable entre A y B. Este eje de aquí tendría que ser un eje distinto, le vamos a poner el eje t, para que este de aquí sea el eje f de t. Eso es necesario para no confundir las variables x y y, ¿no?, con esta área móvil, en la que necesito que la variable sea x. A ver, ¿cómo podría encontrar yo el área de una placa? Tenía que ser una partición, tenía que hallar un punto medio, y tenía que calcular un área que le denominábamos área sub i. Esa área sub i se obtenía multiplicando esta base por esta altura. Si se hace esa misma partición, ¿no es cierto?, en toda la placa, se encontrará el área de la placa.
Entonces, esta base de aquí valía delta x sub i. El valor de aquí se llamaba psi sub i. Y esta altura de aquí se llamaba f de psi sub i, porque el valor psi sub i, que es este, se sustituía en la función f de t. La función también es de f de t. Y se obtenía un valor f de psi sub i, f de esa variable. Si la base es delta x sub i y la altura es f de psi sub i, el área de este rectángulo era f de psi sub i por delta x. Ahora, el área era igual a una sumatoria. Desde i igual a 1 hasta n de la f de psi sub i delta x sub i, suponiendo que los rectángulos que voy a sacar aquí son contables. Es decir, un número determinado de rectángulos. Supongamos que hasta aquí. Sin embargo, yo puedo calcular el área exacta de esta placa. Verán que estoy yéndome solo hasta x. Ahora, x puede estar más acá, o x puede estar más acá. Puede x llegar a ser incluso b, o x puede llegar a ser incluso a, en donde no hay área. El área exacta se obtiene mediante una suma de Riemann en el límite cuando n tiende al infinito. El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria, ¿no? Desde que el iésimo es 1 hasta el valor de n, que es infinito, de asimismo la f de psi sub i del x. El límite con n tendiendo al infinito de una sumatoria, ¿no? Le definíamos como la integral. Justamente en eso se basa el criterio de la integral para determinar convergencias, que es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿dónde comienza y dónde termina, ¿no? Esta placa? Comienza en A y termina en X. De la función f de psi sub i, cuyo psi sub i, ¿no es cierto? Si es que yo hago que los rectángulos sean cada vez más angostos, haciendo que el delta x tienda a 0, consiguiendo eso, haciendo que n tienda al infinito, es decir, entre más rectángulos, más pequeña la base, más infinitesimal la base. Por lo tanto, estos puntos se vuelven tan secuenciales que terminan siendo la función misma, es decir, la f de t, que sería la altura, multiplicado por la base, que es el delta x sub i, ¿cierto? En este caso, a ver, como la base es t, este ya no sería el delta x sub i, sino el delta t sub i. Perdón. Todo sería delta t sub i. A ver, ya, hasta aquí delta t sub i. Pero el delta t sub i en el infinitesimal se convierte, o en el límite más bien, se convierte en el dt. Ese es el área de una placa. Ahora, si ustedes se fijan, como les decía, esta placa de aquí, en realidad, se está moviendo. Se está moviendo desde aquí hasta convertirse en un área igual a 0, cuando el valor de x es a. Y si el valor de x, como es variable, va ampliándose y llega a ser, en algún momento llega a ser b, ¿no? Entonces la placa sería todo esto. Si le dejamos que sea un punto móvil, el área termina siendo, ¿no es cierto?, una representación de área móvil entre A y B. ¿A qué sería igual ese valor? La integral de f de t es la primitiva de la función f. La primitiva de la función f es f de t. Así se representa con mayúscula.
Y la integral tenemos que hacerla entre a y x. Al sustituir esto, sabemos que tenemos que sustituir el límite superior, asimismo por el teorema fundamental del cálculo. Sustituimos el límite superior y le restamos el límite inferior. Si hacemos que menos f de a, que es un número, sea un número constante, va a ser constante porque el a no va a cambiar, es decir, parte de a. Entonces, estoy diciendo que la integral entre 0 y x de f de t es igual a f de x menos f de a, que es c, es decir, sería más c. La integral de una función entre 0 y x, ¿no?, es la primitiva de esa función. ¿Y cómo se obtiene la primitiva de una función? Volviendo, ¿no es cierto?, a las fórmulas de integración, ¿no es cierto? Yo decía que la integral, ya para hacerle fin a este, ¿no?, ¿cuál sería la primitiva de la variable x elevada a la n multiplicado por d? La primitiva de una función, ¿no?, para complementar esto y enlazarle con lo de acá. Fíjense que la f de x más c es la primitiva de una función f de t que está entre 0 y x. Pero como x no es fija, sino es móvil, ¿no?, a eso se le denomina, o le denominábamos la integral definida de una función. Es decir, esto se puede sustituir por la integral indefinida de f de x. Así se establecía la relación entre el área de una región y el concepto de integral. Partiendo de aquí, esto se podría sustituir por esto. ¿Por qué? ¿Cuánto vale la integral de una función? La primitiva de la función más una constante. Por lo tanto, la primitiva de esta, ¿cuál sería? De las reglas de integración, nosotros sabemos que esto es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Con este concepto se obtiene la derivada de una función y con este concepto se obtiene la primitiva de una función. La primitiva de esta es esta y la derivada de esta es esta. Era necesario que recuerden eso. No sé si tienen alguna pregunta o les quedó claro o se acuerdan. Muy bien. Ahora, le quería dejar eso allí para volver si es que necesitamos. Pero lo que a nosotros nos interesaría ahora, ¿no?, sería cómo relaciono esto con las series. Podríamos tener una forma sencilla de hacerlo. A ver, partamos de la serie que ya trabajamos la clase anterior y que le relacionamos con la serie geométrica. Partiendo desde n igual a 0 hasta el infinito. Una función, una serie, perdón, de potencias que surge de la serie geométrica en la que el valor de R es X y el valor de A es 1. Es esta serie de potencias. Esta serie de potencias, asimismo, por la suma al infinito de términos, me termina dando una representación de función de la serie que representa la suma.
es la 1 sobre 1 menos. Esa era una de los aspectos que mencionamos como importantes en la clase anterior. Es decir, las funciones pueden ser representadas como series. Entonces, eso nos llevaría al siguiente punto. Si las funciones pueden ser representadas como series, las derivadas de las funciones son otras funciones. Se llaman las funciones derivadas. Es decir, la derivada de esta función nos lleva a esta función, que es la función derivada. Mientras que la integral de una función me lleva a otra función, que es la función primitiva. Función derivada, función primitiva. Si es que esta de aquí es una función, podré encontrar la función derivada y la función primitiva de esto. Hagamos. Profe, Sí, disculpe, me tengo que salir de clases. Lo que pasa es que acá en la costa hoy empezaron las clases y tengo que darle mi celular a mi primo para que se conecte ya. ya que se iguala, ya le subo al... Sí, profe, ya le reviso lo que sigue después de esta hora, ya. ¿De cuál? Ya, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a colocarle en forma de ecuación. Voy a ponerle 1 sobre 1 menos x igual a esta serie de potencias. Y le voy a poner, pero no así, sino desarrollada, es decir, 1 más x al cuadrado más, hagamos desde el cubo, de repente necesito. Y luego vamos a hacer la de la x a la n. Voy a coger esta función y le voy a derivar con respecto a x. Voy a coger esto de aquí y le voy a derivar con respecto a x. Ahora sí, entonces, tendrá sentido lo que estuvimos Profe hablando Marco, acá. Si profe, ustedes se disculpe, fijan, sí, ¿podría repetir la parte en la que nos dijo por qué tiene que derivar? ya. Porque ya. A ver, en la clase anterior concluimos que una serie de potencias, ¿no?, puede ser representada en forma de función o viceversa. Ahora, si es que esto es una función, toda función tiene una función derivada y una función primitiva. Por lo tanto, si es que esta es una función, yo la puedo derivar siempre y cuando sea continua, eso sí. ¿Y cuándo va a ser continua? En el intervalo en que x, ¿no?, es convergente. Es decir, esto de aquí servía, según vimos, cuando el módulo de x es menor que 1. Es decir, basta que yo cumpla esto es derivable e integrable. Entendí. Ya. Ahora sí, entonces vamos a hacer la derivada de esta. Y como son iguales, voy a hacer la derivada del otro miembro. Sí puedo hacer la derivada del otro miembro porque, porque la derivada proviene del concepto de límite. Y nosotros sabemos que si es que aplicamos límites, ¿no?, puedo aplicar el límite a toda la suma o puedo aplicar el límite a cada una de ellas por separado por el hecho de ser una suma. Entonces, la derivada de 1 sobre 1 menos x va a ser, ¿no es cierto?, la derivada del numerador 0 por el denominador menos el numerador, que sería 1, la derivada del denominador, que sería menos 1, sobre el denominador al cuadrado. Eso sería igual a la derivada de los términos de acá. El procedimiento que voy a hacer en este momento se denomina derivada término a término. Es la derivada de 1, que sería 0, más la derivada de x, que sería 1, más la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, más la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado, y así.
hasta la derivada del enésimo término, que sería n por x a la n menos 1. Teniendo esto de aquí, el resultado de esto sería menos por menos más 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Eso sería igual. Si ustedes se fijan aquí, este 0 ya no contaría. Sería 1 más 2x más 3x al cuadrado. Y así, hasta el enésimo término. ¿Cuál es el enésimo término? La derivada del enésimo. Es decir, n por x a la n menos, lo cual me lleva a colocar esta sumatoria. Sería que esta función es igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, desde n igual. Allí deben tener un poquito de cuidado. Voy a dejarle este abierto para ver desde cuál. Lo que sí sé es que llego hasta el infinito. Y el enésimo término es n por x a la n menos. Fíjense que si n fuera 0, sería 0 menos 1. Y x a la menos 1 sería 1 sobre x. Por lo tanto, no puede ser 0. Además de que si es que el primer valor de aquí es 0, todo esto sería 0, ¿no? Y ese valor no contaría. Profe, ¿por qué no cuenta el 0 si es que le derivamos y tomamos el 0 como parte Porque no, de la derivada? porque no suma. Pero en este caso, si es que reemplazamos el 0 en n, el primer término n también daría 0. No suma, pero también se contaría como parte de la derivada que hicimos hace rato. Sí, pero no es práctico porque si el n le pongo aquí como 0, queda un valor, ¿no es cierto?, Que no tiene negativo nada que ver con la como asociación, sí, potencia. sí. Claro. Entonces, más bien me corro un valor. O sea, yo podría llegar a la siguiente conclusión. 0 más cualquier sumatoria es la misma sumatoria. Eso es evidente. Por lo tanto, me corro ese valor y parto desde 1. Si parto desde 1, esto es consistente, porque 1 menos 1, ¿no es cierto?, es 0. 1 por cualquier valor de x a la 0 se hace 1. Más, cuando n vale 2, 2 menos 1 es 1. X a la 1 es x. 2 por x. Y así, puedo hacer el desarrollo de esto más tranquilo. ¿Qué ha ocurrido? Ha cambiado la representación en series, ¿no es cierto?, de la serie de potencias que se relacionaba con la geométrica. Es otra serie. Pero la función también se ha modificado. Es decir, puedo encontrar una suma para esta serie de potencias. Y encontrar una suma para una serie de potencias es un problema difícil. Sin embargo, con este método, por cada función, pueden hallar dos más. Una de la derivada y otra de la integral. ¿Cuál sería? Esta conclusión es importante, ¿no? A ver, ya vamos a hacer de la integral, pero aquí nos falta resolver un problema. Llego a otra función y obviamente llego a otra serie, pero con un resultado importante que en realidad no se coloca así, se coloca así: sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de n por x a la n menos 1. Esta suma me bastará conocer el valor de x para escribir su resultado. 1 menos x al cuadrado. A ver, 1 menos x, todo eso al cuadrado. Esto es ya
Así nomás ya es importante, pero hay otros aspectos. Pregunta. ¿Cuál es el radio de convergencia de esta? Este. De menos 1 a 1. Ujú. Hay un teorema que dice que el radio de convergencia de las series, ¿no? Cuando se derivan o se integran término a término, se mantiene constante. Es decir, el radio de convergencia no cambia. ¿Cómo determino el radio de convergencia de esta serie? Con el criterio de la razón. El límite con n tendiendo al infinito de el término posterior a este, que sería n más 1, que multiplica a x a la n menos 1, a la n más 1 menos 1, sobre este mismo, que sería el n por x a la n menos. Esto de aquí sería el límite con n tendiendo al infinito de n más 1 por x a la n sobre n por x a la n, ¿no es cierto? X a la n por x a la menos 1. Y x a la menos 1, en lugar de ponerle aquí, le pongo acá como x. Esto se va con esto. Los n's salen con el límite. Tengo el límite con n tendiendo al infinito de n más 1 sobre n por el módulo de x. Esto tiene que ser menor que 1. Si yo divido todo para n, esto me va a quedar 1. Y el resultado es que el módulo de x es menor que 1. Efectivamente vemos que el radio de convergencia de la función original, que es la misma que de la serie original, es el mismo que el de la serie derivada término a término. Es decir, no cambia. Lo mismo pasará en la integral. Es decir, si yo tengo que hacer la integral de x sobre 1 menos de x, me daría lo mismo que hacer la integral término a término. ¿Por qué puedo hacer la integral término a término? Porque ya se había demostrado, ¿no es cierto?, que la integral también parte de un límite. Si yo aplico un límite a una suma de funciones, me dará lo mismo aplicar a la suma que a cada una de las funciones. Por eso les puse este antecedente. Eso quiere decir que yo puedo hacer la integral de 1 más x al cuadrado más x al cubo más, etc. hasta x a la n. La primitiva de esta será igual a la integración término a término de esta serie. ¿Cuál sería la integral de esta? La integral de esta sería, si es que u es igual a 1 menos de x, de u será menos de x. Por lo tanto, de x será menos de u. Eso quiere decir que la integral de menos de u sobre 1 menos de x, que es u, eso es igual a la integral de u sobre u, ¿se acuerdan, no? Menos logaritmo natural
de u. Es decir, menos logaritmo natural de 1 menos x. Bueno, que es lo mismo. Logaritmo natural de 1 menos x a la menos 1. A ver, antes de cambiarme a otra hoja para quedarnos con un resultado, al menos de la izquierda. Ese de aquí sería logaritmo natural de 1 sobre 1 menos x. Que es la misma función de acá, pero dentro del logaritmo. Eso ha sido la integral de la función. Esto. El resultado de esto ha sido esto. Voy a ir a integrar ahora 1 más x al cuadrado. Y vemos. Logaritmo natural de 1 sobre 1 menos x es igual a una suma. Y esa suma es la integral de 1 más x al cuadrado más x al cubo, etc. Hasta x a la n. Entonces voy a resolver esa integral. Veamos. De x, ¿no? A ver, la integral de 1 de x es de x. La integral de x es de x al cuadrado sobre 2. La integral de x al cuadrado es de x al cubo sobre 3. Y así, hasta la integral de x a la n, que es x a la n más 1 sobre n más 1. Se parecen a los conceptos de los que partimos de primitiva. Este resultado de aquí le podría escribir como una sumatoria. Sumatoria desde que n es igual a, se le dejamos para ver cuál es el que más conviene, de cuál conviene partir. Hasta el infinito. Según esto, se supone que el x está 1 sobre 1, ¿no? Entonces, 1 sobre 1, 1 medio, 1 tercio. Si es que le voy a sumar 1, para poder colocar como x a la n más 1 sobre n más 1, ¿desde dónde debería partir la n? Desde 0. Desde 0. Por lo tanto, la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 ha sido igual al logaritmo natural de 1 sobre 1 menos x. Ya tengo el resultado, ya no solo la convergencia de la serie, sino el resultado de la suma. Profe, ¿podría quedar también la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de x a la n sobre n? A ver. La sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de x a la n sobre n, ¿no es cierto? Si es que yo comienzo en 1, este valor de aquí sería 1 y el x sería la 1. Con 2 sería cuando n vale 2 y x es igual al cuadrado. Es exactamente la misma. Es decir, esto es igual a logaritmo natural de 1 sobre 1 menos. Muy bien. Pregunta, ¿cuánto vale el radio de convergencia de esa serie? Menos 1 a 1 igual. De menos 1 a 1, exacto. Módulo de x menor que 1.
Se puede demostrar, ¿no es cierto? Pero evidentemente será eso. Entonces, no solamente que hayan la convergencia, sino que hayan la suma y además del radio de convergencia en una sola operación. Lo único que hay que hacer es derivar e integrar término a término. ¿Cuánto valdría la suma desde n igual a 1 hasta el infinito? De, supongamos que este x vale 1/2. 1/2 a la n sobre n. Eso sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n por 2 a la n. Hallar esta suma podría ser un problema difícil. Sin embargo, ya lo tenemos resuelto. Sería el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos 1/2. Es decir, la suma vale el logaritmo natural de 2. Ahora, aquí vamos a hacer algo importante, ¿no? En términos generales, ¿cómo podría relacionar yo las derivadas y las integrales con las series de potencias? Porque aquí hemos hecho para casos específicos. Acuérdense, ¿no? Partimos de una serie demasiado simple, es decir, desde que n es igual a 0 hasta el infinito de x a la n. El radio de convergencia de esta serie ha sido el mismo que el radio de convergencia de dos series. De la sumatoria, ¿no? ¿Puedo poner esta? O esta. Voy a ponerle la de R. Más que nada para relacionarle con el concepto de integral. Desde n igual a 0 hasta el infinito, de x a la n más 1 sobre n más 1. He encontrado una función y un radio de convergencia, que es el mismo que este y esta como la primitiva de esta. La primitiva de esta, ¿cuál ha sido? Logaritmo natural de 1 sobre 1 menos x. Pero también he encontrado otra serie, que es la sumatoria, desde n igual a 1 hasta el infinito, de la n por x a la n menos 1. Esta también tenía el mismo radio de convergencia, es decir, para las tres, el radio de convergencia es que el módulo de x es menor que 1. Ahora, ¿qué Profe, pasa si este radio de convergencia, ¿cuándo podría variar? ¿O siempre es x menor que 1? el radio de convergencia podría estar entre menos 1 y 1 y podría irse entre menos 100 y 100, entre menos 1000 y 1000, entre menos infinito e infinito? Puede variar todo, porque ¿De qué dependería? X son los números reales. Exacto. ¿De qué dependería? De la C sub n. Porque este es un problema muy particular. El problema general, ¿cuál es? Y tenemos dos problemas generales. La sumatoria desde que n es igual a 0 hasta el infinito de C sub n x a la n. Y el otro, la sumatoria desde que n es igual a 0 hasta el infinito de C sub n por x menos a la n. ¿Qué pasa si es que aplican esto para la primitiva de esta? A ver, un momento. Para la derivada de esta.
El radio de convergencia de esto puede ser cualquiera, ¿no? Desde, como digo, desde menos infinito a infinito hasta el radio de menos 1 a 1. A ver, antes de ver eso, ¿no? Piénsenle algo. O sea, antes de hacer un ejemplo me refiero. Piénsenle algo. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? La serie de términos constantes. Les hago una pregunta. La serie de términos constantes, ¿pueden ser integrados esos términos o quedan iguales? No, profe, saldría de la integral. Igual. Saldrían igual, exacto. Entonces, ¿cuál Igual. sería esta serie derivada? Esta serie derivada, la c sub n, simplemente saldría. Por eso les dice esto, ¿no? Ustedes saben que la derivada son de las funciones, porque las constantes salen. Acuérdense de algo, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x? De c por x a la n. Vale c por la derivada con respecto a x de x a la n. Es decir, c por x a la n menos 1, perdón, n por x a la n menos 1. Ya se sale porque los límites no consideran c, los límites solamente consideran a la variable. Aplicando ese mismo criterio, la c sub n no sería derivada. Por lo tanto, la c sub n queda. Sería la sumatoria desde n igual a 1, ¿no? Viendo cuánto les resultó esto. ¿No? De aquí. ¿Cuánto valía aquí c sub n? Valía 1, que en realidad podía estar fuera. Y siendo 1, ¿no? Se obtuvo esto. ¿Cuánto valdrá entonces ahora esta sumatoria? Esta sumatoria integrada sería derivada, perdón. Esta sumatoria derivada sería la c sub n que se mantendría. Y la derivada de esto que sería n por x a la n menos. El radio de convergencia de esto podría ser cualquiera, ya vamos a ver un ejemplo. Lo que sí estoy seguro es que el radio de convergencia de la que es derivada es el mismo. Y la integrada. Fíjense, aquí tuvieron esto. ¿Cuánto obtuvieron al integrar? Esta de aquí. Aquí la c sub n valía 1. Pero da lo mismo que esté dentro que esté fuera porque las constantes no se integran. Acuérdense, las constantes sacábamos de las integrales. ¿No? Aquí. ¿Cuánto vale la integral de c por x a la n de x? Es lo mismo que c por la integral de x a la n de x. Es decir, c x a la n más 1 sobre n más 1. Más, a ver, tal vez hice mal al ponerle c, pero le voy a dejar porque en la otra sí que se maneja la c. Le voy a sumar una constante c1, que saben que siempre se suma una constante a la c. A las funciones integrales. ¿A qué será igual eso? A la sumatoria, ¿no es cierto? Desde n igual. A ver, según vimos en este procedimiento, para colocar con el n más 1 debo mantener el 0. n igual 0 hasta el infinito, ¿cierto? De la c sub n por x a la n más 1 sobre n más 1. Esa sería la integrada de esta función general. Y solo necesito calcular el radio de convergencia de esta para tener el radio de convergencia tanto de esta como de esta. Profe, una consulta. Sí. En el caso
Esto de n, al momento de derivar, por ejemplo, n cambia a 1. ¿Sigue siendo la misma c sub n, pero ahora empieza en 1? ¿O sería ahora c sub n más 1? Ya, muy buena pregunta. Este valor de c sub n, ¿no es cierto? Sería el mismo con n igual a 1. Es decir, si esta va a partir desde 1, esta c sub n se modificaría para partir desde 1. Lo cual es lógico porque la derivada de una constante es 0. Es decir, hay una constante que se pierde. Y eso incluye el hecho de que ya se comience desde 1. Acá, en cambio, en la integral hay una constante que se gama. Es decir, al integrar hay una constante adicional que sería la c sub 0. Aquí comienza desde 1 todo, y aquí comienza desde 0 todo. A ver. ¿Cuál sería la representación en series de potencias de la función tangente inversa de x? Podría verse como un problema difícil, ¿no? Y peor todavía, ¿cuánto suma? ¿Cuál es la integral que me da como resultado tangente inversa de x? Uno sobre 1 más x al cuadrado de x, o bueno, de x. Esto no sería difícil de ir buscando e identificando en las tablas de derivación e integración que hicimos cuando tomamos la materia. Llegarían fácilmente a establecer esto. ¿Cuál es la función que está implicada aquí? ¿Cuál es la función que se desprende de aquí? Es la 1 sobre 1 más x al cuadrado. Eso quiere decir que si yo parto de esta función básica 1 menos, a ver, perdón, 1 sobre 1 menos x igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo, etcétera, puedo formar la 1 sobre 1 más x, convirtiéndola esta en 1 sobre 1 menos x. Y esta 1 menos x sería igual, menos x en cada uno sería 1 menos x más menos x al cuadrado, que es x al cuadrado, menos x al cubo, que va a ser menos x al cubo, y así alternado. ¿Cuál sería 1 sobre 1 más x al cuadrado? Sería 1 sobre, esto ya sería 1 más x, ¿no? Sería sustituirse x por x al cuadrado, me daría 1 más x al cuadrado. A ver, 1 menos por menos sería más x elevado al cuadrado. Sería 1 menos x sustituida por x cuadrado sería x cuadrado, más x sustituida por x cuadrado sería x cuadrado, menos x sustituida por x cuadrado al cubo sería x sexta. Más 1, 2, 3, enésimo. ¿Cuál sería el enésimo?
A ver, ¿quién se atreve? Ahí está la clave de la suma. El X está fácil, ¿no? ¿A la cuánto le leo? Acá estaba a la N. A la 2n, profe. A 2n. Sí, Y eso debería multiplicar por menos 1 a la n más 1. perfecto. Menos 1 elevado a la. A ver. Cuando N vale 0, ¿no es cierto? Este siempre sería 1. Cuando N vale 1, se está haciendo negativo Está bien. La n. a la N. Es decir, 1 sobre 1 más x al cuadrado sería la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n x a la 2n. Esa sería la representación de esta función en sumatoria. Si es que hago la integral a la izquierda y a la derecha, lo que estoy haciendo es la integral de dx sobre 1 más x al cuadrado igual a la integral de 1 menos x al cuadrado más x a la cuarta menos x a la sexta, etc. Hasta menos 1 a la n, x a la 2n. Todo esto de x. Esta integral de aquí es tangente inversa de x. Eso ha sido igual a ver, sí es necesario que hagan la integral término a término para cotejar eso con el resultado de la enésima. Sí les recomiendo, ¿no? Pero luego ya irán directamente a esa y le igualarán con la sumatoria. Pero por lo pronto sería x menos x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 5 menos x a la séptima sobre 7. Y así. Este de aquí, integrado, ¿no es cierto? Sería menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Entonces, ¿qué es lo que queda pendiente? El n. Va hasta el infinito. Tiene que ser de la forma menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Entonces, estos términos al comienzo sí les ayudan para decidir la n. A ver, si es que n es igual a 0, ¿no es cierto? No van a poder obtener el primer valor, x. A ver, perdón. Si es que n es igual a 1, les iba a decir. Si es que n es igual a 0, 2 por n sería 2 por 0 más 1. Si obtienen la x y el denominador es 1, por lo tanto, este también sería 1. Y la n inicia en 0. Si es que hubieran pensado un n igual a 1, ya no les hubiera dado, hubieran comenzado por aquí. Ahora, estrictamente también podrían escribir esto, ¿no? X más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1, ¿no es cierto? A la n x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Aquí solamente tendrían que controlar que este les va dando efectivamente los signos, es decir, el primer signo tendría que ser negativo. Menos 1 a la 1 es menos 1. 1 sería 2 por 1, 2 más 1, 3 sobre 3. X al cubo sobre 3 negativo. Ahí está. Esto es lo mismo. Profe, entonces arriba sería n menos 1. El menos 1 en la parte de arriba. A ver, ¿dónde puse menos 1? No, o sea, digo,
Para el término Aquí. 0, para el término 0, arriba tiene que darme X en la anterior, profe. Ese de ahí. Claro. Es que menos 1 a la 0 es 1. Ah, ya. Ah, Estas sí, dos sí, son está bien. iguales, ¿no? Sí, sí, me equivoqué. Está bien. Es más, podrían poner los dos primeros términos y comenzar con n igual a 3. De hecho, a veces es necesario hacer eso, porque a veces hay los primeros términos que no coinciden con la serie y hay que separarlos. Pero fíjense el resultado al que están llegando. La verdadera respuesta se escribe al revés, ¿no? O sea, sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito. De menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Si yo les pido que hallen la suma de esto, les estoy metiendo en un problema imposible de resolver. Pero con estas construcciones y deconstrucciones, llegan a establecer que el resultado de esta suma es la tangente inversa de. Es decir, solamente necesitan saber, ¿no?, el valor de la x para establecer la suma, sabiendo que el radio de convergencia, ¿no es cierto?, de esta serie va a ser la misma de esta. ¿Cuánto sería entonces el radio de convergencia de esta serie? El radio de convergencia de esta serie sería el radio de convergencia de esta serie. Y ahí les respondería, ¿no es cierto? Alguien antes me preguntó cuánto vale el radio de convergencia, cómo puede variar el radio de convergencia. Lo que les dé. Veamos. Tengo que hallar el radio de convergencia de esta serie, que fue la integral, la derivada, que esta de aquí es la primitiva. Sería el límite, con n tendiendo al infinito, de el posterior de este, que sería menos 1 a la n más 1, x, ¿no es cierto?, a la 2 que multiplica a n más 1, dividido para menos 1 a la n, x a la 2n. Esto se elimina. Profe, Aquí no se ve queda. en la cámara. Ahí pues. A ver, puse aquí el criterio de la razón, aquí el posterior y aquí el anterior de esta. Límite con n extendiendo al infinito de x a la 2n más, perdón, x al cuadrado sobre x a la 2n. Esto se va con esto. Y el límite con n tendiendo al infinito no ha sido necesario porque no hay n que sustituir. Esto es módulo y esto tendría que ser menor que 1. El módulo de x al cuadrado menor que 1, ¿no es cierto?, sería el mismo que x menor que 1. Por lo tanto, el radio de convergencia para x, ¿no es cierto?, sería x menor que 1. Puedo sacar la raíz de aquí, la raíz de acá sigue siendo. ¿Por qué tenían tanta importancia las series? ¿O por qué han tenido tanta importancia? Por ejemplo, yo aquí les puedo preguntar, ¿cuánto vale la tangente inversa, supongamos, de 4? Profe, disculpe, el radio de convergencia del que hallamos ahorita no sale la parte izquierda raíz de menos 1, o sea, un número imaginario. No, porque esta es la expresión, ¿no? Profe, no se le ve. Esta expresión de aquí, ¿no?, es menor que el valor 1 positivo.
Claro, si usted le pone así, menos 1 menor que x al cuadrado y esto menor que 1, usted va a decir saco raíz de aquí, raíz de aquí, raíz de aquí, y esto es imaginario. Pero ese no es el procedimiento. El procedimiento es que esta es la raíz de, ¿no es cierto? Por lo tanto, el módulo de x es menor que 1. Es decir, va de menos 1 menor que x y x menor que 1. Ya, El gracias. procedimiento es dentro del módulo. A ver, les decía, ¿cómo pueden hallar la tangente de algún valor? ¿No? Eso va a depender del radio de convergencia. A ver, R sería módulo de x menor que 1. Acabo de ver que esto debe respetarse para la tangente inversa de x, que es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Pregunta, ¿cuánto valdría la tangente inversa de 1/4? Sería igual, ¿no es cierto?, a x menos x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 5. Con los 3 términos es suficiente para la aproximación con 2 decimales, y si ponen más, incluso con más. Es decir, sería 1/4 menos 1/4 al cubo, sería, a ver, menos, ¿no? 1/4 menos 1 sobre 4 al cubo por 3. 3 por 4 al cubo. Casi que con 2 ya es suficiente, pero siempre se pone hasta los 3 términos. Sería 1 sobre 3, a ver, perdón, 5 por 4 al extra. Sería interesante que ustedes verifiquen en la calculadora que este valor de aquí es el resultado de tangente inversa, bueno, 1/4. Claro, en épocas en las que esto se desarrollaba, esta era una herramienta valiosísima porque no habían calculadoras y se podían obtener las funciones, ¿no? Los valores de funciones difíciles, como por ejemplo tangente inversa. Listo. Eso sería. Chicos, a ver, el día... Profe, Sí, ¿esto se aplica solo a serie de potencias, este proceso? sí, porque las series de potencias pueden relacionar con funciones. Series de términos constantes se incluyen aquí de esta forma. Pero siguen siendo series de potencia. A ver, chicos, hoy día no les voy a dejar de ver porque tienen que prepararse para la evaluación del máster. Van a tener que hacer por su cuenta ejercicios de estos, ¿no? Que están en la página 707 del libro de Layton. Es el punto 8.8. Ahí está una serie de... Hagan los ejercicios misceláneos y vayan viendo qué les resultan. Pero la evaluación sería sobre series de términos constantes y series de potencia. Tendríamos la evaluación el máster. Profe, disculpe, no le escuché claramente esa última parte. Creo que se entrecortaba. ¿Podría repetir lo que dijo de las páginas, de los ejercicios y también sobre qué va la prueba? Sí, si quieren, lo que pasa es que como no les pongo tarea de esto, para darles tiempo que estudien, Ya. para que puedan estudiar, revisen el tema 8.8 del libro de Layton, séptima edición. Está en la página 707. Ya, profe. Sí.
¿Y sobre qué va la prueba entonces, profe? Series de términos constantes y series de potencia, incluido el tema de hoy. Ya, profe. Ujú. Profe, ¿cree que la prueba pueda ser el otro viernes? Es que el otro martes tenemos prueba también. Sí, Mm, profe. Tenemos justo física moderna también y Son profe, para bastantes. serlo sincero, sí es bastante largo. Sí, profe. Amor, ven un ratito. A ver, ¿cómo hacemos? A ver, hagamos una cosa. Les tomo el viernes, pero les tomo con la clase que les daría el martes. Ya, profe, no habría problema. Ya, de acuerdo. Entonces tendremos clases del martes y el viernes la evaluación. Ya, Listo. Ya, profe. Entonces Ya, sería para el chicos. viernes. Profe, entonces sería también incluido el tema que dicen, ¿no? El día martes. O sea, sería las series de términos constantes, las series de potencias y el temita que nos falta el martes, dice, ¿no? Exacto, así sería. Listo, listo. Ya, chicos, que pasen muy bien. listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta- Profe, Sí, yo le tenía una incógnita, pero tal vez luego le haga la incógnita esa con el grupo de Ya. WhatsApp, donde estamos los jefes de grupo. Tenía una incógnita tal vez para molestarle ahí un ratito, Ya. ¿ya? me Y me avisa. ayude con una retroalimentación del ejercicio. Listo, Bueno, profe. ya. Ya le molesto. Hasta luego.